Hola amigos, bienvenidos a este programa Sebastiana Sin Secretos. Hoy les voy a hablar del poder de los apellidos que mandan en Venezuela. Así que vamos a empezar. Quiero agradecer, aunque suene irónico, a Tarek William Saab y a quien montó esa historia de involucrarnos en la operación Brazalete Blanco, porque de no haber ocurrido, no me hubiese ocupado de hacer mejor periodismo. Ustedes me sacaron del enchinchorramiento, como diría un amigo oriental. Me obligaron a investigar más, me empujaron a salir del confort de las fuentes que tradicionalmente he estudiado e he investigado. Y si algo aprendí de mis padres es a no rendirme. Ante cada ataque, no perder la ternura, pero tampoco el objetivo. Hoy les traigo los apellidos que mandan en Venezuela, específicamente en el Poder Judicial. Son 11 los nombres relevantes y detrás de cada uno de ellos hay otros, pero de menor significado. ¿Quién encabeza esa lista? Nicolás Maduro Moros, el que ocupa el poder y pretende reelegirse después de uno de los peores gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas. Cilia Adela Flores de Maduro, el poder tras el poder. Todo aquel que ella tenía en lista porque no la obedeció, porque no cumplió alguna de sus órdenes, está preso o perseguido. Ella tiene una poderosa red donde está su exmarido, hijos y otros familiares relacionados al Poder Judicial. Algunos, como su sobrino Irving Molina Flores y su ex esposo Walter Gaviria, eran jueces, pero fueron permisados por el Tribunal Supremo de Justicia para separarse de los cargos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque vamos precisamente a hablar del Poder Judicial, que es uno de los más perversos en lo que a tribunales se refiere, a armar expedientes, a violentar los derechos humanos, a violentar el debido proceso, y que en casos como en el que nos involucran a varias personas, como Brazalete Blanco, pues se ha convertido en un instrumento político. Después de Cilia, María Adelaida Maduro Moros es la hermana de Nicolás Maduro. Fue esposa del entonces defensor público general Ciro Araujo y es funcionaria como directora de la Defensa Pública, siendo nombrada en enero 2016 como directora encargada de servicio al personal. En esos años también estuvo como jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Defensa Pública. Es hermana de Roger Flores. ¿Por qué es importante la defensa pública? Porque los defensores públicos son los que están siendo usados para negarle a los presos políticos, por ejemplo, el derecho que tienen a nombrar defensores privados. Ahora entienden por qué los defensores públicos cumplen órdenes políticas y no defienden realmente a nadie. Ciro Ramón Araujo fue el esposo de la hermana de Maduro. El 20 de octubre de 2011 fue nombrado defensor público general encargado. Estuvo 4 años en el cargo. Durante esa época hubo muchas denuncias. Recuerdo que publicamos varias relacionadas a problemas de corrupción en sus funciones, pero extraño, no lo tocaban. Pero ¿cómo lo iban a tocar si por supuesto era el cuñado de Nicolás Maduro? Él estuvo en el cargo hasta el 21 de agosto de 2015, cuando fue destituido según la Gaceta Oficial 4729. La excusa es que se había ido del país el 6 de agosto y que no había regresado. Lo sustituyó Carmen Eneida Alves Navas. Estamos reunidos para compartir el compromiso que asumimos como servidores públicos con ética revolucionaria, para cumplir con lo que juramos ante Dios y ante la patria, ser útiles al poder popular. Walter Ramón Gaviria Rodríguez fue el primer esposo de Cilia Flores y padre de sus 3 hijos, Walter Jacob, Joshua y Joser. En el 2013 es nombrado presidente de la Fundación Negra Hipólita y de la Fundación José Félix Rivas. Formó parte del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, es decir, aquel del intento de golpe del 4 de febrero de 1992. Él es abogado y fue parte del equipo de seguridad de Hugo Chávez en 1994.
Es parte de los organizadores del MBR en la parroquia Sucre, pues vivía en una casa de este humilde sector de Caracas, que yo, por cierto, en alguna oportunidad logré conocer. Fue diputado al Parlamento Latinoamericano entre el año 2000 y 2011. En los últimos años ha estado de muy bajo perfil. Nuestro gobernador García Carneiro lo designó al presidente de la República para ese gran trabajo. Yo recuerdo que en ese entonces no había ninguna sede, nada construido. Eso fue una misión que salió, la idea del comandante presidente Hugo Chávez, y comenzó a construirlo entonces el gobernador de Vargas. Tenemos a Edgar Gaviria Rodríguez, hermano del exesposo de Cilia Flores. Desde el 2014 fue nombrado magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia, gracias a que fue cuñado de Cilia Flores y es tío de sus hijos. Es presidente de la Sala de Casación Social y primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Él se graduó de abogado en la Universidad Santa María y tiene una especialización en Derecho Penal. Algo puntual: fue vicepresidente del Consejo Metropolitano de Caracas por el MBR. Actualmente, él es también coordinador nacional, óigase bien, de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En algún momento hablaremos del tema de lo que ocurre en los tribunales de protección. En el 2007, Gaviria denunció actos de corrupción del entonces alcalde metropolitano, Juan Alejandro Barreto Cipriani, quien perteneció al MBR en 1997 y respaldó los intentos de golpe del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Además de haber sido el jefe de medios de la campaña de Hugo Chávez en 1998. Barreto fue imputado por la Fiscalía por delitos que habría cometido según la ley anticorrupción: peculado doloso propio, malversación por evasión de licitaciones y concertación ilícita con contratista. Sale en el 2012 del Partido Socialista Unido de Venezuela y crea el partido Redes. Otro personaje de esta lista familiar es Walter Jacob Gaviria Flores, hijo de Cilia Flores y sobrino, por supuesto, obvio, del magistrado Gaviria. Fue juez de primera instancia del área metropolitana de Caracas en funciones de juicios penales. El 6 de mayo del 2014 aparece en Gaceta su nombramiento como presidente de la Fundación Propatria 2000, esa que se encargaría de obras de infraestructura. Bueno, no hablemos de los resultados de ello. El caso es que salió del cargo luego de que su hermano de crianza, Efraín Antonio Campo Flores, ¿le suena el nombre? Él y su primo Frankie Francisco Flores de Freita, sin duda mejor conocidos por el sonado caso de los narcosobrinos. Tenemos a otra persona, Jennifer Karina Fuentes Gómez de Gaviria. Ella es la esposa de Walter Jacobo Gaviria Flores, pero también es sobrina de la magistrada, presidente de la Sala de Casación Penal del TCJ. Jennifer es abogada asistente de la sala que preside su tía, además de ser la jefe de los jueces en Venezuela. En un caso en los Estados Unidos contra el ya fallecido empresario Fernando Valero Gutiérrez, investigado por su relación con Raúl Gorrín, el dueño del canal Globovisión, a su vez socio de Mario Enrique Bonilla Ballera. Todos aparecen en la operación Money Flat. Jennifer de Gaviria, pues, se revela ahí como socia de Bonilla Ballera y Fernando Valero Gutiérrez en una compañía en Islas Mauricio, Estado miembro de la Unión Africana. Otro personaje relevante, ella es Elsa Janet Gómez Moreno. Es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Es presidente de la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal y coordinadora nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. Es egresada de la Universidad del Zulia y realizó maestrías en la Universidad de la Fuerza Armada y en el Instituto de la Policía Científica. Bueno, en el año 98, cuando Chávez llegó al poder, Elsa Gómez era allí juez temporal, de la parroquia Caruao en el entonces Estado Vargas. Desde entonces, y gracias a la revolución, ha ascendido en su carrera rápidamente. La organización Transparencia Venezuela señala que en el 2013 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo determinó que esta magistrada
cometió error inexcusable siendo miembro de la Corte de Apelaciones de Caracas, porque favoreció al general del ejército Víctor Cruz Weffer, imputado por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en la declaración jurada de bienes. Pero además, la magistrada Elsa Gómez es tía de la madre de los nietos de Cilia Flores. Enredado, ¿no? Pero es así. Recientemente hay un joven llamado Carlos Ramírez, quien se desempeñaba como asistente en el TCJ y fue detenido al ser grabado contando $14,000 de una extorsión para liberar a un detenido. Ese joven estaría relacionado laboralmente con dicha magistrada. El delito flagrante, que es aquel que se acaba de cometer o se está cometiendo y el sospechoso o sospechosa es aprehendido in flagranti según establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carlos Eric Malpica Flores fue esposo de la magistrada Michelle Adriana Velázquez Grillet. Ya les diré quién es. Él es hijo de Eloísa Flores, es decir, hermana de Cilia. Eric es el sobrino preferido de la llamada primera combatiente. Él fue vicepresidente de finanzas de PDVSA hasta el 2016 y cuando su tía Cilia fue presidente de la Asamblea Nacional, Malpica se desempeñó con el cargo de administrador 3 y tenía otro cargo como director de administración de la Cancillería, organismo en el que se ha desempeñado, así como en la vicepresidencia de la República, como encargado de la dirección general. Fíjese, siendo Maduro presidente del Parlamento, Eric Malpica fue nombrado director general de Gestión Administrativa y Servicios en la Asamblea Nacional. Claro, se hizo más visible como tesorero nacional y director general de Bandes, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Pero oigan esto, su familia registró numerosas empresas en Panamá. Una investigación coordinada por Fabiola Serpa con los portales Poderopedia, El Pitazo, Armando Info y Runrunes destaca que en todas esas empresas participa la hermana de Carlos Eric, Irianni se llama ella, la tía paterna, Evelyn Milagros Malpica, y el padre, Carlos Evelio, con cargos de presidente, director, suscriptor y tesorero. Evelyn, quien preside 11 compañías y dirige 16, despunta como la más atareada. Irianni y su padre optaron por menor responsabilidad, dice la investigación aludida. El 15 de abril del 2019, Malpica Flores fue sancionado por el gobierno de Canadá y el 3 de diciembre por el TIAR. Ahora hablemos de Michelle Adriana Velázquez Grillet, magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ella fue la esposa del sobrino preferido de Cilia, es decir, de Carlos Eric Malpica Flores. Ella aparecía en un trabajo de investigación de Transparencia Venezuela como directora principal del Consejo Directivo y gerente de contrataciones de la Fundación Propatria 2000. Velázquez Grillet, según revela el portal Acceso a la Justicia, ocupó la vacante de Calixto Ortega, a quien Maduro nombró embajador ante la CPI, es decir, la Corte Penal Internacional. Por cierto, sin que ese magistrado previamente renunciara, lo que ya de por sí es irregular, aunque Michelle Velázquez no encabeza la lista de magistrados suplentes designados por la Asamblea Nacional, fue nombrada en el cargo, lo que también, por cierto, no es nada regular. Cuando observamos la historia, este entramado familiar, pues la pregunta que tendríamos que hacernos como venezolanos es: ¿alguien puede apostar que la justicia no solo está separada de los otros poderes, sino que además la conclusión que uno puede tener sin duda alguna es que aquí hay un interés estrictamente manejado desde el punto de vista familiar, es decir, alan unos hilos? Y con eso se inventan estas operaciones, como el caso del brazalete blanco, pero además la cantidad de personas detenidas, procesadas, enjuiciadas, muchísimos de ellos totalmente inocentes. No hubo espacio para los otros apellidos, como el caso, por ejemplo, de Diosdado Cabello Rondón, quien se encargó del nombramiento de los magistrados express y la pequeña cuota que tienen los hermanos Rodríguez Gómez en el Poder Judicial, además de la parte militar. Eso quedará para otro programa. Ahora vamos a los mensajes de la audiencia, porque considero que son demasiado relevantes y quise escoger algunos de ellos. Aura Carol Correa nos escribe: Sebastiana, usted en cada uno de sus programas
nos deja más claro el cómo funcionan todos estos grupos. Tengo 5 años extrañando ese olor a café tostado en casa y extrañando mi tierra y mi familia, orando como muchos, aferrada a la esperanza de que pronto regresaré a levantar a Venezuela para que llegue más alto y sea un mejor país del que teníamos. Gracias, dice ella. Me conmovió el mensaje de Luis Miguel Segovia. Señora Barraez, a mis ya largos años, nunca pensé que esperaría con juvenil deseo escucharla en su programa semanal. Usted relata con sencillez la historia pequeña que ciertamente modela los grandes hechos de nuestro país. Siempre he pensado que nuestro país es uno de mujeres y que debe ser quitado por ella. Gracias por ser de esa élite. Debo decirle a él, gracias a usted. Grisela Rey escribe, como siempre, sin desperdicio su trabajo periodístico. Le confieso que gracias a su gran labor puedo entender esta terrible historia contemporánea de mi país, tomando en consideración que hemos vivido 25 años llenos de noticias, una más terrible que la otra, cortinas de humo, y para variar, una vida cotidiana llena de penurias por las múltiples razones que ya conocemos. Nuevamente, gracias por su labor e inmejorable estilo de comunicar e informar. Gracias a usted y gracias a cada uno de los que escriben los mensajes. Yo les dedico mucho tiempo porque realmente valen la pena y recibo con mucha satisfacción cada una de las bendiciones. Ahora vamos al elixir del alma. Hoy, Mario Benedetti. El poema que les traigo se llama Hagamos un trato y no les presento al poeta porque ya se los había presentado anteriormente. Lo que sucede es que Benedetti es uno de mis preferidos. Este extracto del poema dice: pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Gracias, amigos, por estar en este programa de hoy. No falten la próxima semana, Dios mediante.